A su llegada, Jesús proporcionó signos indiscutibles de su identidad mesiánica, realizando milagros como curar a los enfermos, devolverle el oído a los sordos, permitir caminar a los paralíticos, limpiar a los leprosos y resucitar a los muertos, todo ello presenciado por líderes judíos. A pesar de estar conscientes de las predicciones del Antiguo Testamento acerca del Mesías, no reconocieron a Jesús como tal. El enigma entonces es, con evidencia tan clara, ¿por qué Jesús no logró ser aceptado como el Mesías entre muchos judíos? Esta discusión aborda esa pregunta delineando 4 razones clave, comenzando con un malentendido común de las profecías relacionadas con la primera y segunda aparición del Mesías. Jesús cumplió numerosas profecías mesiánicas durante su llegada inicial, incluidas aquellas sobre la naturaleza, el lugar de nacimiento, el sufrimiento, la muerte y el momento exacto de su advenimiento del Mesías, como se especifica en escrituras como Isaías capítulo 11, Miqueas 5:2, Isaías 53 y Daniel 9, 24-27. A pesar de estos cumplimientos, las profecías adicionales que se esperaban del Mesías seguían sin cumplirse en la primera venida de Jesús, que se convirtió en un punto focal del escepticismo de los líderes judíos. Lo central de esta cuestión es el intervalo no reconocido predicho entre la primera y la segunda venida del Mesías, un concepto no comprendido por los profetas del Antiguo Testamento. Este periodo fue un misterio, no revelado a las generaciones anteriores, pero revelado a Pablo, quien compartió ideas sobre este misterio divino, previamente desconocido, de que los gentiles se unirían a los judíos en el plan de Dios a través de Cristo, según lo revelado por el Espíritu a los apóstoles y profetas. El enigma al que se hace referencia es la revelación de que los gentiles, junto con los judíos, deben ser coherederos, miembros unificados de un solo cuerpo y partícipes de las promesas hechas a Cristo Jesús a través del Evangelio. Este concepto fue imprevisto en la mentalidad de los judíos del primer siglo y de aquellos que los precedieron, quienes anticiparon que el Mesías cumpliría todas las profecías del Antiguo Testamento en una sola visita, no en 2 venidas separadas. Para entender esto mejor, es crucial considerar el trasfondo histórico. Al inicio del ministerio de Jesús, la comunidad judía estaba experimentando una dura dominación romana, privada de la autonomía para autogobernarse como desearan. Dentro de este contexto surgió la esperanza mesiánica de que el Mesías venidero liberaría a Israel del yugo romano, estableciendo un dominio terrestre donde los judíos predominarían, liderarían y vivirían libremente bajo el gobierno del Mesías. Esta fue una expectativa importante que Jesús no cumplió en su advenimiento inicial, aunque está profetizado que se cumplirá en el segundo. Dado este contexto, profundicemos en lo que se esperaba de Jesús. En primer lugar, se esperaba que restableciera la soberanía de Israel. Esta expectativa está respaldada por pasajes como Joel 3, 1, 17, que profetiza el papel del Mesías en la erradicación del mal de la tierra. De manera similar, profecías como el Salmo 2, 6-9 describen al Mesías gobernando con autoridad absoluta, e Isaías 2:4 predice que el Mesías traerá una paz incomparable y eliminará la necesidad de la guerra. Curiosamente, estas anticipaciones fueron compartidas por los seguidores más cercanos de Jesús, sus apóstoles, quienes, incluso después de presenciar su resurrección y justo antes de su ascensión, preguntaron sobre el momento de la liberación de Israel y la restauración de su reino, como se documenta en Hechos 1. Esto ilustra que incluso aquellos que habían acompañado de cerca a Jesús esperaban que él cumpliera las profecías del Antiguo Testamento liberando a Israel del dominio romano y estableciendo un reino terrestre. Lo que no entendieron fue que Jesús pretendía establecer un tipo de reino diferente al que anticipaban. El mismo Jesús enfatizó este cambio de enfoque, instando al arrepentimiento y a volverse hacia Dios porque el reino de los cielos era inminente. La expectativa común de su época era que el Mesías introdujera un ámbito de beneficios mundanos tangibles. Sin embargo, Jesús corrigió esta idea errónea, enfatizando que su misión era inaugurar un reino rico en méritos espirituales. A lo largo de su estancia en la tierra, Jesús se dedicó a enseñar los valores de este reino espiritual y las formas en que las personas podían acceder a estas bendiciones divinas, en lugar de concentrarse en la prosperidad terrenal. La anticipación se extendió más allá de la restauración física de Israel. Había una expectativa de que el Mesías también rejuveneciera la esencia espiritual de Israel.
En profecías como las que se encuentran en el capítulo 31 de Jeremías, se menciona el nuevo pacto, donde se describe cómo las personas serían bendecidas con corazones nuevos, lo que les permitiría gobernar y reinar, mientras seguían fielmente la guía del Mesías y el caballero. Esta profecía también alude a una importante transformación espiritual que se esperaba que ocurriera, siendo el templo un elemento clave en esta experiencia. Sin embargo, llega Jesús y predice la destrucción del templo. En consecuencia, a la comunidad judía, que anticipaba la renovación espiritual a través del templo, le resultó difícil aceptar a Jesús como el Mesías. Razonaron que alguien que predijera la desaparición del punto focal de su adoración, que era fundamental para su regeneración, no podía ser el Mesías esperado. Por lo tanto, debido a este y varios otros factores, Jesús finalmente fue rechazado por ellos. Otra razón principal del rechazo generalizado de Jesús como el Mesías por parte de la población judía fue su percepción de él como un blasfemo. Dentro de la fe judía, existe una oración sagrada conocida como Shema, derivada del capítulo 6 de Deuteronomio, específicamente los versículos 4 y 5, que enfatizan la unidad del Señor. El Shema subraya el mandamiento de amar al Señor con la mayor devoción, un principio profundamente arraigado en la comunidad judía desde una edad temprana a través de la recitación constante de la oración durante los rituales matutinos y vespertinos, una práctica que se lleva a cabo al menos 2 veces al día durante sus servicios. Esta creencia inquebrantable en la unidad de Dios, únicamente Yahvé, y la directiva de adorar y adorar solo a Él, chocó con las enseñanzas de Jesús que abogaban por la adoración, el servicio, el amor y el honor hacia sí mismo. El concepto de que Jesús implicaba que debía ser adorado y servido contradecía las enseñanzas fundamentales que se les inculcaron desde la infancia, desafiando la noción de que un hombre pudiera encarnar la divinidad. Tales afirmaciones de Jesús, como se ve en Juan 8:58, donde declara, «Os aseguro que antes de que Abraham naciera, yo existo», exacerbaron aún más la incredulidad entre la comunidad judía. Mientras luchaban con la idea de la existencia de Jesús antes de Abraham, indica una naturaleza divina más profunda. Estaba afirmando su naturaleza divina al afirmar ser Dios, mientras cuestionaba cómo uno podía existir antes de Abraham, indicando existencia eterna. Además, cuando pronunció las palabras yo soy, se entendió que estaba declarando la divinidad para sí mismo, dado que estas palabras representan el sagrado nombre divino en la fe judía, Yahvé. Esto se evidencia en la interacción donde Dios le ordenó a Moisés que le dijera al pueblo que yo soy lo envió, afirmando su naturaleza eterna e inmutable. En consecuencia, cada vez que Jesús usaba el término Yahvé para identificarse, quienes lo rodeaban lo consideraban un blasfemo. El versículo siguiente ilustra claramente esto, cuando la gente reaccionó cogiendo piedras para apedrearlo por lo que percibieron como una blasfemia. En la tradición judía, la blasfemia era un delito grave castigado con la muerte por lapidación, lo que pone de relieve la gravedad de su reacción. Avanzando en el libro de Juan, Jesús afirmó aún más su conexión divina al afirmar que Él y el Padre son uno. Esta declaración desafió directamente la creencia tradicional expresada en el Shema de que el Señor es un solo Dios. Tal declaración fue considerada blasfema por la comunidad judía, lo que llevó a otro caso en el que intentaron apedrear a Jesús por lo que percibían como sacrilegio. Otra razón del rechazo generalizado de Jesús como el Mesías entre la población judía fue su crítica de sus doctrinas y costumbres religiosas. Muchas de sus enseñanzas fueron vistas como contradicciones con prácticas establecidas derivadas del Antiguo Testamento, que habían sido meticulosamente preservadas por generaciones de rabinos. La voluntad de Jesús de desafiar estas tradiciones arraigadas puso nerviosos a los líderes religiosos, cuestionando su autoridad para introducir nuevas interpretaciones y enseñanzas que se desviaban de sus creencias arraigadas desde hacía mucho tiempo. Por ejemplo, en el capítulo 15 de Mateo, los fariseos y los eruditos religiosos confrontaron a Jesús por el desprecio de sus discípulos por la tradición ceremonial del lavado de manos antes de las comidas. Jesús aprovechó esta oportunidad para enfatizar que la verdadera pureza viene del interior, desafiando los rituales centrados en el exterior que se habían vuelto centrales para su observancia religiosa. Este choque ejemplifica aún más la tendencia de Jesús a desafiar el status quo y ofrecer perspectivas alternativas sobre cuestiones de fe y práctica.
pero lo que es de suma importancia es asegurar la pureza y limpieza de vuestros corazones, un aspecto ciertamente crucial. Bien. Por lo tanto, para lograr esto, Jesús les presenta un desafío al decirles: no responderé directamente a su pregunta, pero permítanme plantearles una pregunta. ¿Cuál es el razonamiento fundamental detrás de considerarse justo al comprometerse con un voto y prometer una suma específica de dinero? Sin embargo, cuando llega el momento en que tus padres necesitan ayuda financiera, ignoras el mandamiento fundamental de ayudar y mostrar respeto a tus padres simplemente porque ya has dedicado los fondos que se entregarán a la institución religiosa predominante de esa época. Jesús, por tanto, cuestiona ciertas costumbres y tradiciones a las que adhieren. Además, Jesús se esfuerza por redefinir la verdadera esencia de observar el día de reposo. Jesús también enfatiza la importancia de amar a los adversarios y ofrecer oraciones por ellos, una noción que contrasta marcadamente con el principio del Antiguo Testamento de eliminar el mal, particularmente en las circunstancias en las que soportaron la opresión bajo el dominio romano. En consecuencia, estas enseñanzas encontraron resistencia. Aquí se encuentra otro caso en el que Jesús les presenta una enseñanza novedosa, lo que suscita escepticismo hacia su identidad como el Mesías. En el segundo capítulo de Marcos, Jesús realiza una curación milagrosa a un hombre paralítico. En particular, el versículo 5 indica que al presenciar la fe de los presentes, Jesús se dirige al paralítico y le dice: «Hija mía, tus pecados te son perdonados». Esta declaración inmediata provocó una reacción defensiva entre las autoridades religiosas que expresaron su aprensión. De hecho, algunos de los escribas que asistieron reflexionaron internamente: ¿cuál es el significado de sus palabras? Esto es un sacrilegio. Solo Dios posee la autoridad para perdonar los pecados. En su sistema de creencias establecido, el perdón de los pecados se lograba mediante ofrendas de sacrificio, intermediadas por un sacerdote, y los rituales prescritos durante el día de la expiación, como se describe en Levítico 16, constituían el único método de absolución. Ahora, aquí viene este individuo afirmando que el perdón de los pecados se puede otorgar simplemente a través de sus palabras, causando desconcierto entre los espectadores. Quedaron perplejos por su audacia y cuestionaron su identidad. Mientras Jesús continuaba impartiendo enseñanzas contrarias a las doctrinas de sus líderes religiosos, surgió una sensación de amenaza entre los líderes, obligándolos a ejercer control para evitar que los seguidores de la fe judía se alinearan con Jesús. De hecho, si bien existen numerosas razones detrás del rechazo de Jesús como el Mesías, una razón fundamental que se discutirá en este discurso es el endurecimiento de sus corazones contra la verdad. Una de las formas en que podemos observar este suceso notable se detalla en Juan capítulo 11, donde Jesús realiza el extraordinario milagro de resucitar de entre los muertos a un hombre llamado Lázaro después de haber estado fallecido durante 4 días. Es realmente fascinante presenciar el profundo impacto de este evento en la comunidad judía. Naturalmente, uno asumiría que ser testigo de una hazaña tan milagrosa conduciría al reconocimiento inmediato de que solo Dios posee el poder de realizar tales maravillas. Sin embargo, la reacción del pueblo judío fue bastante intrigante. Mientras que muchas personas que estaban presentes con María en ese momento decidieron creer en Jesús al presenciar este increíble evento, otros optaron por acercarse a los fariseos e informarles sobre los hechos asombrosos que Jesús había realizado. En lugar de reconocer la naturaleza divina del milagro que acababan de presenciar y reconocer a Jesús como la encarnación de Dios, se involucraron en largas discusiones sobre cómo impedir a Jesús, ejercer control sobre él y, en última instancia, conspirar para provocar su desaparición. Se menciona en el texto que después de este incidente, los líderes judíos iniciaron planes para provocar la muerte de Jesús. La razón subyacente detrás del rechazo de Jesús como el Mesías por parte de la población judía surgió de su renuencia a aceptar la verdad, ya que sus corazones eran insensibles y resistentes al mensaje divino. En una muestra más de su postura endurecida, algunos llegaron al extremo de atribuir las obras milagrosas de Jesús a la influencia del mismo Satanás. En consecuencia, Jesús se convirtió, como lo describió Pablo, en una piedra de tropiezo para la comunidad judía, una piedra de tropiezo que continuamente luchaban por superar. Sin embargo, como se indica en otras partes de la Biblia, el rechazo de Jesús por parte del pueblo judío resultó en que él se convirtiera en la piedra angular de la fe cristiana,
Una figura fundamental que los constructores judíos habían rechazado inicialmente pero que ahora se ha convertido en el fundamento sobre el cual los creyentes, ambos judíos y los gentiles, están unidos en la familia de Dios, como lo expresa Pablo en Romanos 9 a 11. Todo eso ocurrió principalmente debido al rechazo del pueblo judío a Jesucristo como el Mesías. En consecuencia, Dios está iniciando actualmente el surgimiento de una nueva generación de gentiles que están destinados a sostener la antorcha de la fe y ejecutar su plan divino de servir como un faro de luz para el mundo entero. Dado este contexto, ¿qué acciones deberíamos emprender nosotros, como gentiles, en términos de cómo podemos interceder mediante la oración por nuestros conocidos judíos? Esta investigación nos lleva a un pasaje conmovedor en Romanos 10, 1 al 4, donde el apóstol Pablo articula su perspectiva. En su discurso, Pablo se dirige a su audiencia como queridos hermanos y hermanas, expresando el ferviente deseo de su corazón y su súplica a Dios por la salvación del pueblo de Israel. Reconoce el celo y el ardor con el que los israelitas persiguen su relación con Dios, aunque con un celo algo equivocado. Al reflexionar sobre su reciente visita a Israel en noviembre del año anterior, Paul relata su encuentro con una población caracterizada por el fervor, el anhelo y la devoción. La escena que presenció involucraba a personas que realizaban oraciones incesantes ante el muro de las lamentaciones, sumergiéndose en el estudio de sus sagradas escrituras, en particular la Biblia judía del Antiguo Testamento. La oración y la adoración impregnaron su vida diaria. No obstante, Pablo discierne un déficit crucial en su búsqueda espiritual, un celo por Dios que no va acompañado de una comprensión integral de las verdades divinas. El quid de la cuestión radica en su incapacidad para captar la esencia del plan redentor de Dios, lo que los lleva a persistir en su búsqueda autosuficiente de la justicia mediante la adhesión a la ley. Pablo aclara que el propósito final detrás del otorgamiento de la ley ya se ha cumplido mediante la obra redentora de Cristo. Aquellos que ponen su fe en Él son justificados ante Dios. ¿Cómo entonces debemos abordar nuestra relación con nuestros hermanos judíos? Nuestra postura debe reflejar el anhelo sincero de Pablo por la salvación de todo Israel. Como se mencionó anteriormente, los dos advenimientos de Jesucristo ofrecen distintas perspectivas sobre el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Si bien la venida inicial vio la realización de numerosas declaraciones proféticas, aquellas que quedaron sin cumplirse encontrarán su cumplimiento durante la segunda venida de Cristo. Este acontecimiento escatológico, especialmente durante el reinado milenario, será testigo del establecimiento de un reino terrenal por parte de Jesús. Dentro de esta época, se producirá una profunda transformación cuando Jesús reúna a todos los judíos, inculcando en ellos un deseo genuino de adorarlo y seguirlo. Sin embargo, tal realidad permanece reservada para el futuro cumplimiento de su segunda venida, que aún está por desarrollarse. Mientras navegamos por estas complejidades teológicas, los invito a compartir sus reflexiones y conocimientos. ¿Qué factores adicionales cree usted que contribuyeron al rechazo judío de Jesús como el Mesías? Se valoran sus perspectivas, así que siéntase libre de expresarlas en los comentarios a continuación. Nos vemos en el próximo video. Mantente bendecido.